Vale, vamos a comenzar con las preguntas, con los ejercicios del tema 4 de psicobiología, que son los últimos ejercicios que hay que hacer dentro de lo que sería el primer cuatrimestre de psicobiología, de los temas 1 al 7. Los temas de ejercicios son el 2, el 3 y el 4. Entonces vamos a hacer unos poquillos. Vamos a ver, en una población en la que hay equilibrio genético para un gen con dos alelos, que es A1 el dominante y A2 el recesivo, la frecuencia del A1 es de 0,85. Vamos, que el dominante es 0,85 y el recesivo, que es el A2, es de 0,15. Y nos pregunta, ¿cuál será la frecuencia del genotipo homocigótico dominante? Que son ahí, homocigótico igual. Nos iríamos primero de todo, hay que darse cuenta de en qué estamos, en un tipo de población en equilibrio. Entonces ahí aplicaríamos fórmula. Fórmula que hay que saberse y poco más. El tema es que el 0,85, tú empiezas a poner la P mayúscula, que en este caso es el dominante, que es el que nos aparece con la frecuencia del alelo dominante, que es el 0,85, el A1. Entonces ponemos P mayúscula 0,85 y el otro es 0,15, que es el que habíamos dado del alelo A2, que es el recesivo. 0,85 y 0,15. Pero lo que nos preguntan es la frecuencia del genotipo homocigótico dominante. Lo que nos interesa aquí ahora es averiguar la D, que es lo que nos queda, porque tenemos la P, tenemos la Q. Y es P por P, en este caso que es el 0,85, es homocigótico dominante, 0,85 por 0,85. Y nos da el resultado 0,7225, que es la opción, en este caso, de la C. Vale, ahora nos iríamos al siguiente, que nos dice, en una población de 40.000 habitantes en la que el 4% padece una enfermedad autosómica recesiva producida por uno de los alelos de un gen, ¿cuántos individuos serán portadores de la enfermedad si la población está en equilibrio? Otra vez, población en equilibrio. Mismo factor de fórmula. Y lo que tenemos que hacer aquí básicamente es, vamos mirando, ¿cuántos son en total? 40.000 habitantes, eso es la N. Y dice que el 4% padecen la enfermedad. Entonces le haces el 4% a ese... Bueno, lo vamos a ver más abajo, pero bueno. El 4% de 40.000. ¿Cuánto es el 4% de 40.000? En este caso, pues tendrían que ser 1.600. Pero este 1.600 como resultado, ese 1.600 es el 4% de 40.000. Ahora lo que hay que hacer es dividirlo. Ese 1.600 entre los 40.000 que hay. ¿Y cuánto nos da eso? 0,04. El problema viene aquí. Dice, ¿y cómo sabemos aquí que la Q es 0,2 y el P 0,8 y demás? Este 0,04 lo que hay que hacerle es hay que hacerle la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 0,04 es 0,2. Y después la diferencia para que llegue a 1 es 0,8. Entonces la Q es 0,2 y el P es 0,8, que es el de dominante, vamos. Entonces ahora aplicamos, simplemente para llegar con la fórmula que tenemos, hacemos 2 por P por Q. Eso sería la heredabilidad, que es lo que nos interesa ahí en ese caso. Entonces 2 por P por Q, si multiplicamos, vamos sustituyendo por cada una de los valores, sería en este caso pues 2 por 0,8 por 0,2, si no recuerdo mal. Es 2 por 0,8 por el 0,2 y nos da 0,32. Con ese 0,32 lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar por el total de habitantes que hay. Pues 0,32 por 40.000 es igual a 12.800. En este caso sería la opción B. Básicamente aquí lo que hay que ver, igual que en el otro ejercicio y demás, es leer bien el enunciado en el aspecto de saber diferenciar y decir, vale, esto está en una población en equilibrio. ¿Qué pasa en población en equilibrio? Pues estas fórmulas. Y dependiendo de los datos que te den, tienes que ir haciendo, pues mira, padecer una enfermedad autosómica recesiva, homocigótico recesivo, vamos, la R. Portadores de enfermedad autosómica recesiva heterocigóticos, la H. Entonces, vas a ir haciendo, vas calculando lo que es cada uno. Q por Q es igual a Q al cuadrado, eso sería la R. En la H, pues lo que acabamos de decir ahora, 2 por P por Q. Es cuestión de ir poniendo las fórmulas, básicamente. La Q ya se ve ahí también.
Explicamos también que se hace con una raíz cuadrada y ya sale directamente 0,2. Hay muchas formas de hacer igual que cuando se divide entre 0,5, es lo mismo que multiplicar por 2. Tienes que ir mirando cómo hacer, pero bueno, básicamente es eso, haces el 4% de 40.000. Estos son un poquillo más complejos dentro del tema de tal, pero si tienes la fórmula, aplicas y ya está. 4% de 40.000, 1.600. Vale, este 1.600 hay que dividirlo entre los 40.000 habitantes. Y así sacamos un 0,04. Este 0,04 que es el Q al cuadrado. Y que es, en este caso, el Q al cuadrado. Es lo mismo que Q por Q. Entonces simplemente lo rebajas. Después, es que son las fórmulas, tampoco tiene mayor historia. Después tienes el 0,2 y el 0,8. ¿No ves que ahí después pone p al cuadrado más 2pq más q al cuadrado es igual a 1? Tú ahí ya deduces, ya tiene que ser 0,8, está en el otro en 0,2. Y después simplemente multiplicas 2 por p por q. 2 por, en este caso, 2 por 0,8 por 0,2, que es igual a 0,32. Y entonces este 0,32, que lo hemos sacado, que es el tema de la heredabilidad, esa heredabilidad, ese 0,32 hay que multiplicarlo por el total de los habitantes. Y ahí te saldría la cantidad de individuos portadores de la enfermedad. Todo esto en población en equilibrio, eso es lo que importa, hay que fijarse bien en eso. Vale, ¿qué más? Es que a ver, hay muchos que son parecidos, entonces tampoco se tiene que mirar mucho. Por ejemplo, mira, se puede hacer este también. En una población existe un gen con dos alelos, uno dominante y otro recesivo. A mayúscula dominante, a minúscula recesivo. A ver, muchas de estas cosas ya las digo directamente porque se sobreentiende que se sabe, pero bueno, se va diciendo igual. Si la frecuencia del genotipo homocigótico dominante, 2As mayúsculas iguales, homo igual, dominante en mayúscula, es 0,5. Y la de los homocigóticos recesivos, lo mismo, pues A minúscula y A minúscula. ¿Por qué? Porque son iguales y son recesivos, por lo cual es en minúscula. Es 0,3. Y la de los heterocigóticos es 0,2. ¿Cuáles serán las frecuencias de cada uno de los alelos de esa población? Te pone una serie de resultados y ahora tienes que ir mirando. Simplemente aplicas fórmula, P es igual a D mayúscula más un medio de H. Esa sería la frecuencia del alelo dominante. Después, para el alelo recesivo, pues Q es igual a R más un medio de H. Y después P más Q es igual a 1. Ese P más Q igual a 1 es la misma ley que aplicamos antes. ¿No veis ahí arriba que ponía Q es igual a 0,2 en el ejercicio anterior? Y P es igual a 0,8. Eso es lo que tiene que ser, tiene que dar 1. Pero bueno, a ver, hacemos eso y vemos cuál es la D mayúscula. 0,5. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque nos lo da el título, básicamente. La R, 0,3 nos da el título también. Y la H, 0,2 nos da el título también. Con una serie de valores que tenemos ahí, aplicamos la fórmula que tenemos de ahí arriba, que acabo de decir ahora de D más un medio de H. Entonces cogemos 0,5 más un medio de 0,2 es igual a 0,6. Y lo mismo en el otro, 0,3, que es la R en este caso ahí, más un medio de 0,2 es igual a 0,4. Miramos los resultados. ¿Qué resultados hay ahí que congenien con los resultados que nos han dado a nosotros? 0,6 y 0,4, pues va a ser la primera. Este es un poquillo más sencillito que el otro, pero bueno, se entienden bastante bien. Y nada, los ejercicios son un poquillo así. Podemos mirar algunos más, en todo caso. A ver, mira, en una población de 200.000 habitantes se detectaron 20.000 afectados con una enfermedad autosómica dominante dependiente de un gen con dos alelos. Suponiendo que la población está en equilibrio, otra vez en equilibrio, ¿cuál es la frecuencia del alelo recesivo? Lo mismo, aplicación de fórmula, frecuencia del alelo recesivo, afectado por enfermedad autosómica dominante heterocigótico, Lo que se coge es el 20.000 partido del 200.000. Eso nos da X resultado, 0,1. Que es igual a la D más la H. Aplicas y uno de los resultados ya te lo va a poner, pues es 1 menos 0,1, que es lo mismo que aparece ahí como la raíz de 0,90. Vale, es que estos son iguales, entonces a ver. Y este de aquí, en una población de 800 personas, es de unos alelos dominante, homocigótico y recesivo, que es la frecuencia de alelo recesivo
en esta población. Vamos a hacer este también, y ya es el último. Pero bueno, básicamente es eso, saber hacer el tema de población en equilibrio, de saber aplicar las fórmulas y poco más. Pero bueno, hacemos este también por si acaso. Hacer todo lo posible. En una población de 800 personas existe un gen con 2 alelos, dominante y recesivo, lo que aclaramos antes. De estas, 400 personas muestran el genotipo homocigótico dominante y 200 el genotipo homocigótico recesivo. ¿Cuál es la frecuencia del alelo recesivo? Ojito, hay que fijarse bien en eso, recesivo, en esta población. La clave de todo esto siempre es la comprensión lectora, en plan de tú saber bien lo que estás leyendo y lo que se pregunta. Y después, incluso datos que aparecen ahí y que no los tienes que usar muchas veces. Entonces dices, es que me están preguntando lo dominante, entonces este de aquí ya no lo necesito porque tal. Ya puedes ir deduciendo, pero bueno. Por norma general hay que usar todo, pero bueno. Al caso, 800, esa es la población, ¿no? Es la N, igual que en los anteriores ejercicios era 40.000 o tal, es lo mismo. N, 800, lo único que cambia aquí son cifras y poco más. Después, ¿qué tenemos ahí? Un 400, ese 400 que está mostrando el genotipo, el homocigótico dominante, es 400. Y luego tenemos el de 200, que es el genotipo homocigótico recesivo. Vale. ¿Qué necesitaríamos para... Básicamente la D mayúscula ahí tiene que hablar de un 0,5. Un 0,5 es lo mismo que si tú, por ejemplo, dividieses entre 0,5 es como una multiplicación de 2. Entonces ahí ya ves que el 400 de la D minúscula pone en la D mayúscula, en la frecuencia de los dominantes, aplicas la fórmula que establece ahí y ya ves que es el 0,5. 200, la R minúscula, bueno, lo que pone el enunciado. Y esa 0,25, esa R mayúscula. Lo que nos falta a nosotros es la Q. ¿Y cómo sabemos lo que da eso? Como había sido en el otro, básicamente. Entonces hacemos Q es igual a 0,25 más un medio de 0,25, que es igual a 0,375. Entonces buscamos en los resultados, en A, B, C y D, que nos pone ahí el ejercicio, y nos quedaríamos con la opción A. Y nada, básicamente es eso, es repasar un poco los ejercicios, es importante a la hora de los exámenes. Como siempre hay unas 3 o 4 preguntitas de esto, pues se suele preguntar un poco a lo mejor de sangre, pues, o de Falconer, o del tipo de los de población en equilibrio. Hay muchos, de A dominante, de recesivo, de algunas enfermedades también. Pues dice, oye, si tu padre es portador del gen de no sé qué y tu madre no sé cuánto, pues de esos. Saber diferenciar bien en esas enfermedades cuáles son las dominantes, recesivas y cuáles son ligadas al sexo. Y a raíz de eso, pues ya vas sacando. Y sobre todo hacer los exámenes. Yo creo que la clave de esto es eso, más que nada es estudiar básicamente el libro, estudiártelo medianamente bien, que tengas una base decente y después hacer los ejercicios y después hacer exámenes. Haces exámenes, así aparte ves cómo tiran, ¿sabes? Qué tipo de preguntas suelen usar. Y aparte, a raíz de hacerlos de un banco de preguntas, pues también a veces se te puede repetir una, aunque no sea tan común. Pero sí por lo menos el modelo o cómo va a ser la historia. Bueno, a ver si subo alguna cosilla más de otras materias, incluso de esta o lo que sea, y poco a poco.